Buen día chicos de tercer grado. Bienvenidos a una clase más de ciencias sociales. Espero ustedes se encuentren muy bien. Presten mucha atención a la clase de esta semana. Esta semana vamos a conocer los recursos naturales. Veamos entonces qué son los recursos naturales. Los recursos naturales son todos los elementos que existen en la naturaleza. Algunos son indispensables para la vida, como el agua, el aire y la energía solar. Otros sirven para satisfacer necesidades básicas, como la alimentación, la vivienda o el vestuario. Los recursos naturales se pueden dividir en renovables y no renovables. Entonces, los recursos naturales renovables son el agua, la flora, la fauna y el aire. Esos recursos se reproducen naturalmente, siempre y cuando no se abuse de ellos. Por ejemplo, nosotros obtenemos agua. Todos tenemos agua en nuestras casitas, ya sea que nos llegue una vez a la semana o todos los días, pero cada uno de nosotros tiene el recurso del agua. También el aire siempre lo tenemos, aunque no lo podemos tocar, no lo podemos oler, pero tenemos el aire siempre, porque si no, no podríamos vivir. También tenemos lo que es el sol. Nosotros necesitamos el sol. Las plantitas necesitan el sol también. Entonces, esto es algo que siempre nosotros lo tenemos. Igual lo que son la fauna son los animales se reproducen entre ellos mismos. Y la flora, pues nosotros tenemos el deber de cuidarla, protegerla, pero también ellos se reproducen por sí solos si nosotros sabemos protegerla. El recurso renovable más abundante es el agua. ¿Por qué? ¿De dónde sale el agua? Pues nosotros lo obtenemos de la lluvia, pero sin embargo, el agua que sirve para consumo humano es la dulce, que viene de los ríos, de las lagunas y de algunas aguas subterráneas, como ser los pozos. Y el agua dulce es la que se encuentra de menor cantidad, es decir, hay más agua salada que agua dulce. Entonces, por eso es muy importante que la utilicemos de manera responsable, porque aunque haya mucha agua, nosotros debemos de cuidarla, porque posiblemente en algún momento se acabe. Por eso esto no debe de pasar, porque nosotros siempre la necesitamos y debemos de protegerla. Y también tenemos los recursos naturales no renovables. Estos son los que una vez agotados, la naturaleza no puede volver a generarlos, o algunos que tardan miles de años para formarse de nuevo, por lo que su existencia es limitada. Aquí se incluyen las rocas, los minerales, el carbón, el petróleo y el gas natural. Nuestro país posee recursos no renovables muy valiosos, como el oro, la plata, el cobre, el hierro y piedras preciosas. El empleo adecuado de los recursos naturales pretende alargar su uso o su ahorro, porque es muy importante que nosotros cuidemos los recursos naturales, ya sean renovables o no renovables. Recordemos que los renovables son aquellos que no se agotan y los recursos no renovables son aquellos que su existencia es limitada. Entonces, por ello debemos cuidarlos aún más. Dentro de todo esto existe el reciclaje. Recordemos que el reciclaje nos permite utilizar algunos materiales, por ejemplo, el papel, las botellas, etc. Los seres humanos realizan muchas actividades económicas que dependen de los recursos naturales, como la pesca, la minería, la caza y la actividad forestal. Si estos se realizan sin control,
puede llegar a agotar los recursos naturales y provocar sequías, escasez de alimentos, extinción de especies vegetales y de animales. Por eso es que debemos de protegerlo. Y una de las maneras más importantes que podemos hacer es reciclando, reutilizando lo que ya tenemos en casa, y si no es necesario volver a comprar algo, podemos seguir utilizando lo que ya tenemos, o utilizar cosas que tenemos tal vez almacenadas y podemos utilizarlas de una mejor manera, y así cuidar nuestro planeta y cuidar nuestros recursos naturales. Dentro de esto también tenemos un proceso que se llama el proceso, nosotros utilizamos la materia prima. Casi siempre en nuestra casa tenemos muchas materias primas. ¿Y qué es la materia prima? Bueno, se conoce como materia prima a la materia extraída de otros materiales y que se transforma para elaborar otros materiales, que más tarde se convierten en bienes de consumo. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Por ejemplo, la materia prima, que esto es un árbol, y luego la vamos a transformar en lo que es madera. O sea, el árbol se convirtió en madera. Y luego, entonces aquí viene un proceso que es la fabricación de esa madera. Por ejemplo, aquí hay un mueble, un estante, pero también podemos realizar, por ejemplo, un comedor o una puerta, y a esto le llamamos materia prima, lo que nosotros utilizamos y lo vamos a transformar en un producto. También en la antigüedad el hombre, el ser humano, utilizaba herramientas de piedra y también tallaba con hueso con la finalidad de extraer y transformar los recursos naturales. Recuerden que nosotros utilizamos los recursos naturales para satisfacer nuestras necesidades. Y ahora, pues todo esto ha cambiado a través de los años, el hombre va inventando, va creando de una mejor manera, y ahora entonces la humanidad actualmente, para transformar lo que es la materia prima o para extraer esos recursos naturales, usan grandes máquinas que son movidas por el viento o el agua. Por ejemplo, para extraer energía eléctrica de la energía eólica, utilizan el viento por medio del movimiento de las aerogeneradoras. Entonces, así nosotros podemos utilizar de muchas maneras lo que son los recursos naturales. Recuerden que debemos aprender a manejar los recursos naturales de una forma responsable. Entonces, para resumir el tema de esta semana, tenemos los recursos renovables y no renovables, o los inagotables. En los renovables, por ejemplo, el árbol, la fauna. Dentro de los no renovables, por ejemplo, el petróleo, el carbón, el gas. Y los inagotables, pues que son el viento, el sol y el agua. Pero que igual debemos de cuidarlos y protegerlos. Ahora vamos con algunas áreas protegidas que Honduras tiene. En los territorios se pueden ser aprovechados sin ser destruidos. Se les llama áreas protegidas. Se delimitan de acuerdo a la ley. Se les da el mejor uso planificado. De esta manera se conservan las plantas y los animales. Generalmente son especies en peligro de extinción. En Honduras, las áreas protegidas son creadas por el Congreso Nacional, de acuerdo a la Ley General del Ambiente. Nosotros tenemos parques nacionales como Pico Bonito, La Tigra, Patuca, Cerro Azul, La Muralla, Cuzuco, Santa Bárbara, Montaña de Comayagua, Sierra de Agalta, Punta Sal, y algunos refugios de vida silvestre, por ejemplo, Laguna de Caratasca, Erapuca, Bahía de Chimuyo y Texigua. Y también tenemos reservas biológicas como Río Cruta, Montecillos, El Chile y Guajiquiro. Y reservas antropológicas como la Montaña de la Flor, el Carbón, la Reserva de la Biosfera como el Río Plátano
y monumentos naturales como el Boquerón, Cuevas de Taulabé, Río Toco y así algunas más. Esos son algunos ejemplos que nosotros les podemos brindar. Entonces, recordemos los recursos renovables y no renovables. Los recursos renovables como la energía eólica, la energía solar, el agua, la flora y la fauna. Y los no renovables como el petróleo, el gas, metales, minerales y rocas. Ahora vamos con la asignación de esta semana. Vamos a escribir debajo del recurso natural si es renovable o no renovable. Solo va a escribir la palabra renovable o no renovable debajo de ese recurso natural. Y va a colorear los dibujos. Y luego va a contestar las preguntas de forma clara y ordenada, que esas preguntas son de lo que nosotros acabamos de ver en la clase. Sin más que decir, espero que tengan una semana bendecida. Si tienen alguna duda o consulta, entonces pueden escribirme a mi número personal.